Muy buena tarde, hoy es 2 de agosto de 2020, hoy estamos aquí en este en vivo, en directo, con un tema demasiado bueno, ansiedad, estrés versus actividad física. Bueno, mi nombre es Jorge Sánchez, soy licenciado en Educación Física, he hecho algunos simposios en hidroterapia, fitness wells, todo lo que es teórico-práctico acerca de metodologías, actualizaciones en educación física desde la Universidad San Buenaventura. Y bueno, esto hace parte como del proceso, digámoslo así, que se va proyectando cada día más de lo que más nos gusta. Y antes de empezar con el tema, quiero informarles que el jueves no pude hacer el en vivo por cuestiones de que ya mi papá falleció, entonces hice un proceso, digámoslo, intenso desde la parte de todo lo que es condolencias, etcétera, 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 y bueno, siempre hubo mucho por hacer. En estos momentos tenemos un video que lo vamos a observar, y desde ahí recuerden algo que habla el video acerca de una amígdala. No es las amígdalas que tenemos internas en la zona inferior de la boca, sino una amígdala que hay en el cerebro. Esa amígdala es una de las más importantes del sistema linfático, que nos ayuda a controlar algunas sustancias para que no se genere una sobrecarga de ciertas emociones, y que nos ayuda como a mantenernos estandarizados en un proceso de miedo o de asombro de las emociones. Vamos a ver. Estas rutas de ansiedad afectan a tres partes principales del cerebro. El estímulo, que históricamente era un animal salvaje y que hoy en día es más parecido a un coche de carreras, llega al cerebro a través de los ojos, y la respuesta se coordina en una parte del cerebro conocida como amígdala. Esto activa la parte pensante del cerebro, la corteza prefrontal. A la vez, la célula más primitiva del cerebro se acciona provocando la ansiedad y por consiguiente la respuesta de lucha-huida. Aumenta la tasa cardíaca. La respiración se hace más rápida y se entrecorta. Y los músculos se contraen. Todo ello tiene como objetivo sobrevivir al peligro físico, pero lo que hace es provocar un ataque de pánico por una mala interpretación provocada por los trastornos de ansiedad. Porque si se padece un trastorno de ansiedad, estas partes del cerebro se activan fácilmente. Se sufre un ataque de ansiedad y al experimentar miedo se tiene un pensamiento distorsionado. Algo terrible va a ocurrir. Vas a perder el control. Vas a sufrir un infarto. Vas a morir. Y para el 10% de personas que sufrirán un ataque de pánico, es el miedo a tener otro lo que puede producir que se instale el trastorno. Quiero darle la entrada a la psicóloga experta en neurología, que nos va a dar como el abrebocas real y la entrada a todo este proceso. Bienvenida, Lorena. Estamos aquí haciendo un conversatorio corto, algo ameno, y mirando a ver cómo esta ansiedad y este estrés en tiempos de pandemia, porque es que la pandemia no la podemos ocultar, vamos haciendo y teniendo un proceso de control sobre estas patologías o enfermedades. Usted enseguida nos aclara cómo con la actividad física podemos hacer un proceso de minimizar todas estas irregularidades en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, y tener como una buena orientación y guía frente a ello.
Bienvenida, Lorena. Hola Jorge, hola a todas las personas que están conectadas en este live en esta tarde. Muchísimas gracias Jorge por la invitación. De verdad que es un espacio muy rico, novedoso, precisamente para que las personas puedan informarse y aprender acerca de cómo es nuestro cuerpo, cómo actúa nuestro cuerpo y obviamente cómo podemos responder a las diferentes situaciones de vida. Muy bien, muy bien. De todas maneras, en todo este proceso tenemos muchas preguntas, pero vamos a hacer algunas corticas. ¿Qué es la ansiedad y el estrés? ¿O qué produce? Primero empecemos, ¿qué produce la ansiedad? ¿Qué la produce? Bueno, antes de qué produce la ansiedad, tenemos lo que estabas diciendo, tenemos que entender si estrés o ansiedad es lo mismo, ¿sí? Y cuando estamos hablando de estos dos términos, estamos hablando de que son, digamos, como dos experiencias o dos momentos que puede experimentar una persona con sintomatología muy parecida, pero que tenemos que entender algo, y es que cuando hablamos de estrés, es esa actividad y esa activación que necesita el organismo para poder funcionar, para poder moverse, para poder realizar las actividades diarias dentro de un tiempo considerado de lo normal y que obviamente es funcional para la persona, es decir, que le ayuda a la supervivencia, que le ayuda a poder alcanzar el objetivo de las cosas que desea. Y eso en términos un poquito más complejos se denominaría el estrés, es decir, aquel aspecto positivo que nosotros necesitamos que nos ayuda a mantenernos alerta, ¿cierto? Y nos motiva a enfrentar los diferentes retos de la vida. Pero cuando ya no estamos alerta, que es como una precaución, es estar atentos, sino que ya pasamos a la alarma, que es estar todo el tiempo anticipándonos a que algo va a suceder, es lo que se conoce como el distrés, que ya es ese aspecto negativo en donde nuestro sistema nervioso está permanentemente activado, nos estamos anticipando a que algo a lo cual le tenemos miedo o nos puede generar rabia, puede suceder. Entonces, cuando estamos experimentando el distrés, o sea, digamos como ese tiempo prolongado de activación puede desencadenarnos ansiedad o trastornos de ansiedad como tal, ¿cierto? Que ya es entonces un conjunto de síntomas que pueden afectar a la persona dependiendo de la situación que está experimentando o haya experimentado. Ah, excelente, excelente. Bueno, la parte de llegar a la muerte puede ser también un poco exagerada o podemos o se puede considerar, porque veo que cuando la amígdala suelta sustancias, se acelera el ritmo cardíaco, se acelera el, el- la oxigenación, o sea, hay un sinnúmero, y los músculos también se tensan, hay un sinnúmero de cosas que, de la emoción, que es algo que no vemos, pero ahí está, pasa a la parte física y siente, mejor dicho, hay otras cosas también que se sienten, como hay gente que le da eh, diarrea, hay gente que le da dolor de cabeza, le sube un dolor de cabeza impresionante. Entonces, todas estas cosas se van produciendo, pero a la misma vez, ¿cuál sería como cómo podemos nosotros diferenciar o hasta dónde podemos tener como el control de esto? Porque más adelante les voy a explicar con la actividad física cómo podemos regular muchas cosas de esto. Es que fíjate, Jorge, que gracias a Dios nosotros tenemos un sistema muy sofisticado de alarma, de defensa y de afrontamiento, que es el sistema simpático, que hace parte del sistema nervioso autónomo. ¿Y qué Ajá. sucede? Este sistema de alarma, defensa, afrontamiento, lo que nos decía el video, hace que ante un posible peligro, que obviamente nosotros percibamos, ya sea por estímulos visuales, auditivos, nosotros podamos tener una reacción, era lo que hablábamos al principio, de poder entonces cuidar, de poder responder, por eso hay que estar alerta, ¿cierto? Para poder obviamente proteger nuestra vida. Sin Ajá. embargo, cuando ese sistema está permanentemente activado,
no descanses como si fuera un motor de un carro, ¿sí? O sea, el motor se prende para que obviamente el carro pueda andar, pero llega un punto en donde hay que darle descanso, porque de lo contrario se sobrecalienta. Y ahí es donde Ujú. entra, por ejemplo, el sistema parasimpático, que es el que nos ayuda a regular toda la energía, que es el que ayuda a que otra vez el organismo esté tranquilo, esté descansado para que vuelva y se active frente a los diferentes retos de la vida. Pero cuando ese sistema mantiene sobreactivado o sobreestimulado, como decía en el video, está anticipando constantemente, ahí es cuando se empiezan a presentar las disfunciones. Y en este caso, hablando de los trastornos de ansiedad, no es nada agradable experimentar un trastorno de ansiedad, pero algo que quede muy claro, todos los seres humanos experimentamos estrés, todos, entendiendo que el estrés positivo o ese que requiere para la activación, o sea, el estrés es positivo y lo necesitamos para poder movernos. Pero cuando ya se convierte en una angustia, ¿sí? Cuando ya se convierte en un dolor crítico y agudo y que me estoy anticipando constantemente, ya entonces pasamos el límite de la normalidad y algo no está funcionando bien. Entonces, cuando yo ya experimento angustia permanentemente, me estoy anticipando permanentemente porque algo malo va a ocurrir o porque temo perder el control de la situación o porque tal vez suceda algo y no me pueda defender, ahí entonces yo ya estoy empezando a pisar lo que se llama la ansiedad. Y ahí hablaba del ataque de pánico, digamos que, y sobre todo Jorge en esta temporada, hay muchas personas que han experimentado lo que es una crisis de pánico, un ataque de pánico. Y es que una crisis de pánico es de aparición súbita, o sea, no te dice en qué Sí. momento va a aparecer. Y lo que más atemoriza a las personas son los síntomas físicos. Eso es lo que es la característica de una crisis de pánico. Son todos los síntomas físicos que se pueden experimentar. Entonces, empieza dificultad respiratoria, como que no puedo respirar bien y me ahogo, taquicardia, sudoración, cambios súbitos de temperatura. Algunas personas empiezan a sentir como entumecimiento de alguna de sus extremidades y muchos otros síntomas como tal. Entonces, experimentar esos síntomas hace que la persona considere que o se va a morir o se va a volver loco. Entonces, el hecho de experimentar esa sintomatología física es lo que hace que la persona entre en una crisis de angustia como tal y que se vuelva a repetir por el temor de experimentar nuevamente los síntomas físicos. Por eso es tan, digamos, como tan sencillo que se vuelva y se active una crisis de pánico, porque si en algún momento yo experimento alguno de los síntomas que tuve en la crisis, entonces lo voy a relacionar automáticamente con me está dando nuevamente una crisis de pánico. Y cuando son repetitivos esos episodios, ya se convierte en un trastorno de pánico, que es un subtipo de los trastornos de ansiedad. Ok, muy bien, muy bien. Ve. Inclusive en algunos equipos argentinos de alta competencia los llevan a niveles de estrés para salir a un partido. Entonces salen con Ujú. una agresividad y una ansiedad de ganar ese partido, de pasar por encima del contendor. Y a veces muchos de los colombianos que estuvieron jugando en Argentina, ¿aló? ¿Me escucha? ¿Sí Hola, me escuchas ahí? sí, te estoy escuchando. Muchos de los jugadores colombianos que estuvieron en Argentina, ese sobreestrés no lo manejaban, no estaban como entrenados para ello y les daba o dolor de cabeza con algunos pues que pude dialogar y a unos les dio daño de estómago, o sea, no Sí. controlaban los esfínteres, no controlaban los intestinos, no controlaban y los tenían que sacar. Ujú. Entonces, desde ahí vienen algunas eh, charlas de pronto fuertecitas de que no, no le dio en la cancha, prácticamente. Y eso Ujú. llevó como a ir pensando en los procesos de formación de actividad física de nosotros, que habían que entrenar a los chicos desde a un grado de estrés, llevarlos a un grado de estrés mental que pudieran ellos pensar y poder motoramente tener una coordinación para poder seguir jugando. Y ahora pues lo estamos haciendo, pero Ujú. es entrenable, digámoslo así.
Lorena, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y estrés? ¿O no hay diferencias? Entonces, como lo estábamos diciendo, el estrés es necesario o estrés, ¿cierto? Que es esa capacidad que tenemos para mantenernos alertas. Es decir, para que podamos responder a los diferentes retos de la vida o resolver problemas, ¿cierto? Es esa activación momentánea según la necesidad que se plantea. Pero cuando ya ese nivel de activación pasa a un nivel de angustia permanente, en donde ya la respuesta que yo doy a nivel motora, emocional, cognitiva, no es proporcional al estímulo, no es Ujú. proporcional al reto que se me está presentando, entonces ahí yo ya estoy experimentando un nivel de ansiedad. ¿Qué es lo que sucede? Que la ansiedad ya te bloquea o te puede parar para que puedas obviamente ser efectivo y ser funcional para resolver el reto, para resolver la situación que te plantea. Entonces, ¿cómo me doy yo cuenta si estoy simplemente experimentando estrés? Es decir, que estoy acelerado, estoy activado porque necesito resolver una situación, porque tengo un reto, porque necesito entrar a la cancha, ganar el partido. Estoy experimentando síntomas de ansiedad y es porque el estrés me ayuda a lograr el objetivo, porque estoy activado, porque me muevo, porque estoy alerta, pero la ansiedad hace que yo permanezca es alarmado, es decir, que yo considere que algo malo va a suceder, que tal vez voy a perder el control, que tal vez el partido no lo voy a ganar, que el equipo contrario va a ser más fuerte. Y entonces me estoy anticipando a la pérdida o aquello que yo considero potencialmente amenazante para mi vida. Entonces, definimos estrés, perdón, definimos Ansiedad. ansiedad como una respuesta anticipatoria, ya sea de miedo o de rabia ante un estímulo que puede ser una persona, una situación o una cosa que considero potencialmente amenazante para mi vida, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Ve, en las investigaciones que leí toda esta semana, pues para este en vivo, eh, me centré como en dos. Una es la ansiedad, perdón, la incidencia de la práctica de la actividad física sobre la ansiedad y la depresión en mujeres. Ujú, Me llamó mucho la atención porque en los hombres también hay ansiedad y estrés, pues, pero la investigación arrojaba unos datos donde las mujeres eran más propensas a la ansiedad y al ujú, estrés. Y también estuve haciendo un análisis de la intervención de la actividad física recreativa en adultos mayores. Entonces, eh, por los adultos mayores llegaba a comprender de que hay un sinnúmero de patologías que se les han desencadenado, inclusive en un porcentaje más alto, por ese nivel de preocupación, de no poder salir de la casa, de solamente levantarse y hacer lo mismo durante todos los días, que es la propuesta que les venimos haciendo a algunos adultos mayores de que haga ejercicios o ujú, actividad física para que haya un cambio en su pensamiento, en las metodologías desde el profesor, pues cuando plantea las planeaciones, y eso le ha ayudado mucho a soportar el encierro, porque te lo digo, por ejemplo, mi papá era de las personas que salía todos los días a andar la calle. Y en el barrio lo conocían, pues, y era el jocoso, ya lo conocían. Pero este encierro también como que lo fue eh, alterando. Y ujú, de eso, ese proceso de ansiedad y el estrés también lo fue enfermando. ujú. Eso, eh, 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 ¿en quién es más frecuente? ¿En hombres o en mujeres? Según tu Mira, experiencia. partamos. Sí, mira, partamos de lo que estabas mostrando en el video. Cuando estamos hablando de la amígdala, estamos hablando de que la amígdala es el núcleo de las emociones y de los sentimientos, y ahí es donde vemos entonces toda la respuesta de satisfacción y miedo. Entonces, cuando entendemos que el miedo
es una emoción básica que se nos fue dada a los seres humanos, a veces pensamos que tener miedo es malo. No, es una emoción básica. ¿Cuál es el punto? La forma en que nosotros procesamos y evidenciamos esa respuesta afectiva de miedo como tal. Es decir, cómo expresamos el miedo. Ahí es donde está el asunto. Y cuando nos vamos a dar cuenta, por mucho tiempo hemos escuchado que las mujeres son más emocionales, son más sentimentales, los hombres son más Ajá. racionales y cosas por el estilo, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? No es que los hombres y las mujeres tengan emociones diferentes, no, estamos dotados igual, ¿cierto? El punto es la forma como lo procesamos. Entonces, si nos damos cuenta, los diferentes roles o las diferentes funciones que puede ejercer un hombre y una mujer puede determinar la forma en la que yo le haga ese afrontamiento a las diferentes situaciones de vida. Vamos a poner un caso muy sencillo. ¿Quién se estresa más? ¿El ama de casa o la persona que sale todos los días a las 7 de la mañana a trabajar en una oficina como secretaria? ¿Tú qué crees que quién se puede estresar más? No, yo creo que los dos. Pero ¿quién puede tener unos niveles más altos de estrés? ¿La persona que está en su oficina trabajando en el computador o el ama de casa? Uy, no, yo pienso que la ama de casa. O ¿Por qué? estaré... ¿Por qué? Porque es que, pues, a veces somos como hombres muy machistas, pero le soy sincero, uno sale a trabajar o a laborar y uno ya sabe de pronto lo que va a hacer y cómo, y uno lo disfruta, ¿sí o no? Que no le produce, desde lo que yo siento, pues. Pero el ama de casa que tiene un hijo o dos y están pequeños, esté pendiente, haga la comida, lave los platos, planche, lave ropa, eso me imagino que produce estrés. No sé si estaré equivocado. Es que fíjate que uno ser absolutista en este tema es muy complejo, ¿cierto? Porque Ajá, es encasillar o etiquetar que el hombre es esto y la mujer es esto. Eso ajá. depende de múltiples factores, porque si bien hay amas de casa que con un solo hijo se les vuelve el mundo un caos, Mm, hay amas de casa que si tienen tres o cuatro lo manejan facilito, ¿sí? ajá. Y no tienen ningún problema. Así como la persona que sale a trabajar a su oficina y el solo hecho de abrir los ojos y saber que tiene que ir a su trabajo para esa persona puede ser una carga Interesante. terrible y desde ese momento experimentar ansiedad como aquellos que disfrutan al máximo estar por fuera. Entonces, fíjate que eso depende de los factores predisponentes que tiene la persona, de los estímulos, de su historia, de algo muy bonito que se llama resiliencia y es la capacidad que tiene la persona para afrontar situaciones agresivas y duras en la vida. Entonces, son muchas variables que uno tiene que tener en cuenta. Sí, nos vamos a encontrar con estudios que nos pueden decir más las mujeres o más los hombres, o nos pueden decir las mujeres son más propensas porque son más emocionales o X o Y, pero yo creo que todo depende de la historia de la persona, ¿sí? Todo depende del sujeto, todo depende del individuo, porque si es una persona que de una u otra forma ha tenido que aprender a sobrellevar situaciones difíciles, situaciones complejas, puede que no haya desarrollado ningún tipo de trastorno de ansiedad, u otra persona que solamente experimentó una situación difícil en su vida y eso disparó una cantidad de desórdenes a nivel mental. Entonces, tiene que ver con la predisposición genética, tiene que ver con la predisposición ambiental o factores ambientales o externos, tiene que ver cuál es la percepción y la perspectiva que yo tengo del mundo como tal. Es mi posición y es lo que he visto en la vida, porque finalmente atiendo tanto hombres como mujeres. ¿Quiénes, yo sí diría, quiénes consultan más? Las mujeres. Ahí sí. ¿Quiénes consultan más por problemas de ansiedad, de temores? Las mujeres. Los hombres son un poco más reservados, consideran que pueden racionalizarlo más o ser más prácticos, pero eso sí pasa más. Las mujeres son las que más consultan. Ah, no, excelente, listo. Bueno, ya mirando y como para ir concluyendo, porque este en vivo era corto, en las fases para programar el ejercicio, tenemos calentamiento, fase de trabajo central, tenemos la recuperación y estiramientos, ¿sí? Ujú. Y una fase de reposo. Sí. Cuando hablamos de hacer un proceso en el ejercicio, hay unas fases donde al que está haciendo ejercicio
le da estrés. Hay diferentes tipos de estrés, Lorena, ¿sabes? Ahorita hablábamos del estrés, que es esa activación que necesitamos para enfrentar los retos de la vida, resolver problemas, y el distrés, que ya es cuando se convierte en una angustia y en una respuesta constante y anticipatoria de que se debe responder a algo que considero puede afectarme. Listo. Entonces, en las planeaciones que encontraba a veces situaciones donde el deportista de alta competencia no iba a entrenar porque eso le generaba un cansancio, y ese cansancio lo llevaba a determinar de que él no necesitaba entrenar, de que necesitaba más bien ir a hacer la actividad de competencia y no entrenar, que eso le puede generar una debilidad desde la parte muscular. Por eso ya ahora se combina también la parte del ejercicio físico, la parte mental y desde la parte psicológica, y por eso se hacen actividades donde no es solamente actividad física, también hay procesos de recreación, hay procesos donde el psicólogo entra desde una forma de disiparlo de la competencia para poder que él entre a un proceso más activo y más relajado, digámoslo así. Con los adultos mayores es casi igual. O sea, hay que siempre tener presente de que el que va a una actividad se la quiere gustar, se la quiere, como dicen por ahí, pues mucho, se la quiere sollar. Y eso hace parte de un proceso donde los profesores y los entrenadores tenemos que estar preparados para todos estos procesos. Leer desde lo emocional, desde dónde viene y qué es lo que nos ayuda a nosotros como a sostener un proceso no tan cotidiano, sino con diferentes retos en el entrenamiento, hace de que la parte de la actividad física sea objetiva y excelente. Ajá. Lorena, ya para terminar, por ahí también en estas investigaciones que tuve pues en el proceso y las que leí, sacar algunas conclusiones, vimos que los resultados frente a personas que hacían actividad física estresados o con ansiedad, con procesos de ansiedad, y las que no la tenían, pues que siempre han hecho deporte, eran porcentajes sobre la media de 2, 3 puntos. O sea, se sostenían más, se mantenían más, sin enfermedades físicas ni mentales, ni eran agresivos, eh, pero siempre había esa escala un poquito más alta para determinar el control. Se autocontrolaban más frente a los procesos de rabia y eran más efectivos para o para ejecutar alguna disciplina. Cuando ya mirábamos los que nunca hacían ninguna actividad física, Ajá. sí se mantenían más estresados y a veces hasta más enfermos. Entonces, Ajá. con todo lo que nos acabas de explicar, hay una conclusión, pues una de las conclusiones de los artículos que leí era que se demuestra una disminución significativa de los niveles de ansiedad y depresión en los adultos mayores sometidos a estudios, ¿sí o no? Ajá. Incluyendo que las actividades físico-recreativas contribuyen como tratamiento coayudante en la disminución de los niveles de ansiedad y Ajá. depresión en los adultos. Y en compañeros universitarios, los tiempos más estresantes son los tiempos de los finales, de Ajá. exámenes, Donde hay mayor presión. donde había mayor presión y donde esa misma ansiedad y ese mismo estrés, sabiendo que ya habían estudiado
se bloqueaban mentalmente, vos lo decías ahora. Entonces, optamos por dentro de las universidades también hacer procesos casi igual o a la par de actividad física, brindarles aeróbicos, brindarles torneos cortos, como para que se logren desensionar. Y hasta el momento, en algunas universidades, ha sido muy productivo. Ajá. Y ya bueno, ya por último, la actividad física ha demostrado ser una herramienta útil para mejorar la calidad de vida y la condición física y mental de cualquier usuario. Es hablar o decir mucho pues de que no hay una totalidad, no hay una verdad total, porque cada día salen más investigaciones y se hacen más procesos de como cuantificables frente a procesos. Pero de eso se trata. Este conversatorio fue más que todo de eso, que nos orientaras un poquito acerca del estrés y la ansiedad, y desde la parte mía seguir evaluando y comentando de que la actividad física hace parte de procesos reales para minimizar tanto enfermedades físicas, osteomusculares, etcétera, como emocionales y psicológicas. Ajá. Y es Y que eso es fíjate, ahorita que estábamos hablando del sistema nervioso autónomo, hablamos del sistema simpático, que es el que nos permite activarnos, ¿cierto? El que permite que podamos responder, pero también está el sistema parasimpático, que es el que necesita relajarse, reponer energía, poder obviamente descansar. Y una forma de reposar, de reponer energía y de relajarse es por medio de la actividad física. De hecho, es una de las recomendaciones que se dan cuando una persona está experimentando niveles de estrés alto, ¿cierto? Que recordemos que es una respuesta natural ante situaciones que requieren obviamente un desafío que la persona considera amenazante y que debe accionar, o cuando ya está experimentando sintomatología ansiosa. Entonces, la actividad física es fundamental porque lo que se busca es que el cuerpo, el organismo se pueda relajar, se pueda compensar para que pueda entonces ver de manera clara cuáles son los estímulos en el ambiente, qué es lo que le puede generar ese nivel de estrés como tal. Y eso es algo muy importante, que yo tenga clara cuál es la fuente de estrés y que haga corrección de mis hábitos, ¿cierto? Eso incluyendo obviamente todo lo que tiene que ver la alimentación para poder reducir hormona de estrés, para poder reducir niveles de cortisol. Entonces es importante que uno pueda tener esos tiempos de esparcimiento, de recreación, de actividad física, de juego, o porque sea una disciplina deportiva, pero teniendo en cuenta hasta cuál es mi límite, porque eso es importante. Vos lo decías ahorita en un estudio, hay personas que hasta ante una presión muy fuerte o ante una carga de estrés muy alta no responden y es como si se funden, ¿sí? Entonces es porque o hay una predisposición o no tuvieron una preparación adecuada o entran a ese tipo de entrenamiento ya con una anticipación negativa. Excelente, muy bien, muy bien. Listo, ya para ir terminando, les doy las gracias, aunque pues tuvimos muchos problemas técnicos hoy. Eso de todas maneras, a veces es, uno brega de antes, empezar como a tener como mediar, a ver, el plan B, digámoslo así. Y bueno, las cosas van afrontando y van saliendo diferentes. Sin embargo, le damos las gracias a los que estuvieron conectados. Eh, prácticamente Carlos Alberto Sánchez, que por ahí nos habló, que nos hace una preguntita. ¿Qué se puede hacer con los niños que manejan ansiedad y se comen las uñas? Ujú. Es muy buena pregunta. ¿Qué nos dice Lorena? Mira, el comerse las uñas al punto de poder herirse o sacar sangre y que le produce dolor en el niño y que es una conducta frecuente se llama onicofagia y es un síntoma de ansiedad latente. Cuando vemos que un niño o un adulto tiene esas características en sus uñas, uno ya sabe que está experimentando niveles de ansiedad. Entonces,
Primero, ¿qué tenemos que hacer? Tener en cuenta la edad del niño, ¿sí? ¿Cuál es la edad en la que él se encuentra? ¿Cuál es el ambiente en el cual se encuentra? ¿Cuáles son los cuidadores? ¿Cuál es el tipo de crianza que está recibiendo? Porque si yo tengo un papá o mamá o un cuidador que es ansioso, que constantemente se está anticipando, eso se transmite, es la impartición que yo le estoy dando a mis hijos, ¿cierto? Entonces, yo primero tengo que analizar cuál es el contexto del niño, cuál puede ser la futura causa o la futura fuente de ese estrés o ya inminente, la fuente de estrés como tal o de ansiedad que le puede estar perjudicando a ese niño. Si uno dice, no, todo está súper tranquilo, todo está muy bien, pero el niño siempre ha sido así, obvio, tenemos que tener en cuenta la edad. Entonces yo tengo que analizar e irme a los antecedentes y buscar cuál fue esa fuente de estrés. Hay niños, por ejemplo, que desde pequeñitos empiezan a desarrollar algo que se llama ansiedad por separación y es que verbalizan ese temor porque su papá, mamá o cuidador los dejen, los abandone, salgan y no regresen. Entonces cada vez o frecuentemente cuando el papá o la mamá va a salir, lloran, les dice que no los dejen solos, que no se vayan. Entonces experimentan un nivel de ansiedad muy fuerte porque lo que ellos están pensando, en lo que se están anticipando es me van a abandonar, me van a dejar como un ejemplo, ¿cierto? O si es algún tipo de temor específico, alguna fobia específica. O sea, primero tenemos que indagar qué es lo que está pasando, cuál es el tipo de ansiedad que está experimentando el niño, porque cuando ya hablamos de ansiedad, recuerde que estamos hablando de muchos trastornos, si hay un diagnóstico como tal o si hay rasgos ansiosos que se pueden trabajar para evitar que aparezca un trastorno ansioso como tal. Es estudiar el caso. Que nos cuentes, ya pues, nos tocó en la última parte, en qué trabajas, dónde queda tu consultorio y cómo te podemos contactar. Claro que sí, yo soy neuropsicóloga, eh, trabajo todo lo que es el campo clínico, es decir, trabajo consulta particular con cualquier tipo de población, desde infantes hasta adulto mayor y cualquier patología. En los casos, en el tema de adicciones, sí me gusta remitir o recomendar que se haga obviamente un trabajo interdisciplinario, entonces puede que tenga una atención inicial en casos de adicciones, por ejemplo, de consumo de sustancias, pero por lo general remito, porque sí este va a ser un trabajo interdisciplinario, pero de otras patologías trabajo en cuanto a ello y todo lo que tiene que ver con la consulta individual de pareja y obviamente grupal o familiar. El consultorio está ubicado en el barrio Calasanz, aproximadamente 2 cuadras cerca de la estación del Metro de la Floresta y pueden contactarse conmigo al número de WhatsApp 313-650-5300. Excelente, muy bien. Para todos los que estuvieron conectados hoy, Lorena, muchas gracias por tu sabiduría y conocimiento. Todos se lo debemos a Dios como siempre sabemos. Así es. Y independiente pues de los problemas técnicos, pues bueno, ya al menos esto es un gran avance porque nos pudimos comunicar y podemos salir al aire. A todos los que estuvieron, Dios los bendiga. Muchas gracias por conectarse. Ya saben, el profe George, voy a editar este en vivo y lo pueden encontrar en mis redes ya bien focalizado. Dios los bendiga. Lorena, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Jorge, por este espacio, por invitarme. Muchas gracias. Bueno, pues.